Bueno, muy bien. Bienvenidos a esta tarde de charla, conversación, diálogo con nuestro amigo Gregorio Luri. Es un gusto que estén aquí, que se hayan sumado. Les doy la bienvenida a este primer encuentro que estamos realizando en el año 2024 en el marco del Premio de Ensayo. Esta actividad se viene realizando ya hace 9 años. Es una propuesta que la Universidad de Montevideo hace a todos los docentes y alumnos de bachillerato, de los 3 últimos años de bachillerato, de todo Uruguay. Los invitamos todos los años a pensar en algún tema y a escribir. Muchas veces es incluso la primera cosa que publican algunos, porque los ganadores después son publicados. Entonces, bueno, todos estos años los hemos invitado a pensar en alguna cuestión, algún tema particular, desde la perspectiva histórica y filosófica, con la convicción de que la formación humanista es fundamental para los estudiantes, con la convicción de que las humanidades nos ayudan a pensar mejor, nos ayudan a vivir mejor en el momento en el que estamos. Bueno, con esa convicción es que proponemos a los docentes y alumnos de bachillerato de Uruguay pensar en algún tema en particular. Y este año el tema que nos convoca es educación. Y bueno, no vimos mejor candidato para hacer la apertura de este tema que Gregorio Luri, porque de hecho esta temática se nos apareció como una posibilidad luego de su visita aquí a Montevideo. Tuvimos el honor de que Gregorio esté aquí en Montevideo una semana, y después de eso dijimos, bueno, el próximo tema del premio de ensayo tiene que ser educación. Entonces lo invitamos a Gregorio y él muy amablemente, con mucha generosidad, aceptó este encuentro, que va a tener dos partes: una primera parte de diálogo entre Gregorio y yo, y después una segunda parte de diálogo con todos los presentes. Para ese momento, si quieren, pueden guardarse alguna pregunta para hacerla cuando sea oportuno, o pueden escribir en el chat y yo, cuando sea el momento, la presento a Gregorio para que él pueda responder. La idea es que la actividad no lleve más de una hora, así que trataremos de mantenernos en esos márgenes. Con Gregorio siempre da ganas de seguir charlando, pero bueno, en algún momento vamos a tener que poner un cierre. Así que pusimos ese marco, ese margen del encuentro. Yo voy a dejar en el chat un link para los que quieran después revisar un poco las características del premio de ensayo. Ya están las bases en este link que les dejo ahí, para que puedan ustedes revisarlo con tranquilidad. El tema entonces que nos convoca es educación entre la innovación y la permanencia, y como ya sabemos, nuestro invitado de honor es Gregorio Luri, que estudió magisterio en la Escuela Universitaria Huarte de San Juan de Pamplona. Después estudió una licenciatura en pedagogía y después se doctoró en filosofía por la Universidad de Barcelona y recibió premios extraordinarios por esas dos cosas. Trabajó como docente en todos los niveles educativos, primario, secundario y en el ámbito universitario. Fue profesor y tutor en la UNED, profesor de Cultura Clásica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Internacional de Cataluña, profesor de Ética y Práctica Profesional en la Escuela Superior de Diseño de Sabadell. También ha sido formador de docentes en la Universidad de Barcelona. Ha sido colaborador en el último tiempo de diferentes medios de comunicación. Ha dado docenas de conferencias en todo el mundo. Es asesor pedagógico en México, Colombia, Uruguay. También es asesor de la editorial Plataforma, miembro del Consejo Editorial de Herder, colaborador del proyecto Sintopicón, de Biblioteca Nueva, y colaborador del Club de Roma. Es autor de más de 20 libros, voy a mencionar solo algunos.
Uno de ellos es El deber moral de ser inteligente, conferencias y artículos sobre educación y la vida, La imaginación conservadora, una defensa apasionada de las ideas que han hecho del mundo un lugar mejor. Otro texto es sobre el arte de leer, 10 tesis sobre la educación y la lectura. Otro, La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso, del año 2020. El año 2021, El recogimiento, una aventura del yo. También del mismo año, La mermelada sentimental, 5 años de artículos en The Objective. Y en el año 2022, El eje del mundo, la conquista del yo en el siglo de oro español. Por si fuera poco todo esto, además está casado, tiene 2 hijos y 2 nietos, creo que hasta ahí. Así que bueno, es un honor, Gregorio, tenerte aquí. Te agradecemos por este encuentro, por el tiempo. Él está en España, Gregorio está en España, así que allí son a las 10:40 de la noche, si no me equivoco. Así que bueno, gracias por tu tiempo. Pues encantado de estar con vosotros, no tenéis que agradecerme nada porque lo hago a gustísimo, ¿eh? Además, tengo un gratísimo recuerdo de mi estancia con vosotros y esos recuerdos conviene alimentarlos de vez en cuando, recuperando presencia, recuperando rostros, recuperando el acento de las palabras, todas aquellas cosas que, pues que te permiten dar una cierta afectividad sentimental, ¿no? A tu propia biografía. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Gregorio, gracias. Y quería comenzar este diálogo eh, volviendo a tu presentación, a la presentación que hice hace un momento, ¿cierto? Dijimos que estudiaste magisterio y muchas veces cuando te presentamos nosotros mismos y otros, exaltamos tus títulos, pero siempre recordás que el título que más entrañás y que pones por sobre todos es el título de maestro. Entonces, como Pero es este... que eso me parece tan obvio, ¿no? Que es el título más noble, ¿eh? Que tener que justificarlo, pues quiere decir que no que los maestros estén equivocados, sino que la sociedad ha perdido un poco de claridad en su visión de las cosas. Es un título magnífico, es el mejor, porque además, tú fíjate que los políticos se suceden unos a otros, incluso a veces hasta los regímenes políticos y los buenos maestros que se quedan allá, pues son los que forman generaciones, ¿no? Los políticos no lo saben, pero el futuro del país está en nuestras manos, no en las suyas, ¿no? O para que somos gente discreta y no nos gusta alardear de eso. Pero sí, el futuro está en nuestras manos. Creo, también te tengo que decir, para ser honesto, una cosa. Eh, He observado, así como la palabra magisterio o maestro, pues hasta hace, qué sé yo, 20 años era una palabra casi sagrada, ¿ah? En los últimos años creo que se está trivializando, o al menos que está perdiendo valor, está perdiendo valor. Y es en estas circunstancias cuando yo la reivindico por encima de todo, ¿no? Y a veces me encuentro en algunos sitios, especialmente pedantes, pues que cuando me piden el currículum siempre digo maestro, ¿no? Y después, sí, pero eres algo más. Y yo, no, no, maestro. Y en todo caso, alguna nota a pie de página, pero maestro. Y veo que en algunos sitios, pues como si estuviesen a menos, ¿no? Hemos invitado a un maestro, pues allá ellos, ¿no? Allá ellos, porque insisto que me parece un título, bueno, magnífico, el más honorable, uno de los más honorables que se pueden tener. Sí, estamos en un momento sin duda donde tenemos que revalorizar lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Es decir, la grandeza del magisterio, de la docencia, ¿no es cierto? Es que, fíjate, si no concedemos, si no ponemos dignidad a lo que hacemos, si no somos nosotros en ser conscientes de lo importante que es ese gesto de entrar en un aula y encontrarte ahí pues a un grupo de alumnos que igual están esperando de ti una palabra que les cambie la trayectoria de su vida, ¿no? Pero en todo caso tú estás delante de ellos, cierras la puerta y se crea ahí un ámbito muy especial, muy, muy, muy especial. Si no somos conscientes de su importancia y sobre todo si no lo cargamos de dignidad,
no podemos después pedir a la sociedad que nos trate mejor de lo que nos trata. Tenemos que ser nosotros los que reconozcamos nuestro valor, ¿no? Y eso para mí es realmente importante, porque mira, en las cosas humanas, una de las características más definitorias de las cosas humanas es que las imágenes que proyectamos sobre nosotros mismos siempre son verdaderas en sus consecuencias. Quiero decir, que si tú no confías en tu papel como maestro, eso tendrá consecuencias verdaderas. ¿Ah? Si tú, desde que llegas a la escuela o al centro de enseñanza, al que sea, tú asumes la dignidad de tu oficio, eso tiene consecuencias también verdaderas. Por eso, bueno, pues esa terquedad, ¿no? Mía en defender algo que, que veo que se está un poco diluyendo. Muchas Pero gracias. que lo estamos diluyendo nosotros, y Nosotros eso es lo mismos. grave. Sí, sí. Exacto, 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 Ajá. exacto. Bueno, y tenemos que contarle a la gente, por si no lo saben, que además de un gran maestro, sos un gran tuitero, ¿cierto? Y cuando a Gregorio le pasé el flyer de este encuentro, ¿no es cierto? Lo que íbamos a difundir, y bueno, Gregorio lo subió a su Twitter y puso esta frase, puso Gregorio a continuación. En educación, los cambios drásticos suelen frustrar la innovación necesaria. ¿Cierto? Entonces yo dije, bueno, Gregorio es un artista con las palabras, entonces si puso esto es porque está pensando en algo acá, un trasfondo grande. Y bueno, se ve que hay una innovación que es necesaria, ¿cierto? Que hay que caminar hacia eso, pero también parece que hay una innovación que no lo es, ¿no es cierto? Y que puede ser accidental o incluso contraproducente, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. A ver, primero, a mí me gusta mucho más hablar de mejorar que de innovar. Me parece que es un concepto más ambicioso, porque cuando tú estás hablando de innovar, te obsesionas con lo que yo llamo la novolatría. Cuando te obsesionas eso con lo nuevo, lo último, te incapacitas a ti mismo para echar la vista atrás y buscar en el pasado métodos que pueden ser útiles para tus problemas. Mientras que si lo que tú pretendes es mejorar, pues encontrarás allá donde encuentres una herramienta útil, sea en el presente o sea en la Atenas de Sócrates, pues la aprovecharás. ¿Por qué el diálogo socrático no puede ser útil en nuestra sociedad? Si lo es, utilízalo. Si la última tecnología, pues qué sé yo, la inteligencia artificial, la tenemos aquí, pues nuestro deber deontológico es ver hasta qué punto nos puede ayudar y aprovecharnos pues de esa novedad, porque obviamente nosotros estamos educando a los jóvenes para introducirlos en la sociedad real, no en la sociedad que a nosotros nos gustaría más o menos tener, sino para darles recursos para introducirse en la sociedad real, con los problemas reales que van a tener, ¿no? Y no podemos, por lo tanto, dar espaldas a ese permanente ejercicio de reactualización, ¿eh? De reactualización. Insisto, el ejemplo de la inteligencia artificial me parece que es muy claro porque yo creo que tiene unas grandes virtualidades educativas, ¿no? Ahora bien, echarse la vista hacia negarse a mirar para atrás me parece absurdo, ¿no? Eh, el otro día, dando una charla, eh, yo echaba en falta una pizarra y una tiza. Terminado, no tienes que esperar a conectar el aparato parezca buscar. Esa espontaneidad que te proporciona la pizarra y la tiza es un valor pedagógico también, ¿no? Por lo tanto, no renunciemos a nada y intentemos integrar todo, ¿no? Con respecto, efectivamente, a las innovaciones necesarias y lo que podríamos llamar las innovaciones disruptivas, pues creo que en estos últimos años hemos visto lo delicado que es el sistema educativo, lo extraordinariamente delicado que es. Es muy difícil mejorarlo, ir mejorándolo, y se te puede hundir en 4 días. Lo hemos visto clarísimamente en Finlandia. En Finlandia, que era el espejo en el que nos decían que nos teníamos que mirar, ahora resulta que tienen unos problemas, incluso ellos mismos, de identidad, que no acaban de explicarse lo que les ha pasado. Lo hemos visto en Escocia, donde donde elaboraron un currículum que ellos llamaban currículo para el éxito, con una
gran campaña y los resultados no han sido los esperados, ni mucho menos, ¿no? Lo hemos visto en España, en algunas comunidades autónomas que también, pues ves que han tenido, que miran perplejos a sus resultados porque no se acaban de reconocer. En Holanda mismo, es decir, eh, eh, cuando se quiere reformar todo, corres varios riesgos. Primero, que los profesores no entiendan lo que tú quieres hacer. Yo siempre digo que una reforma educativa es como una reforma del código de circulación. Para que funcione, además de buenos legisladores, necesitas que las personas que llevan sus coches, que manejan sus autos, pues se lo crean. Porque si no se cree en el código de circulación, aunque sea teóricamente perfecto, si resulta que se incrementa el número de accidentes, tú no puedes decir, ah, no, pero es que el código de circulación es perfecto. No, no, objetivamente han aumentado el número de accidentes, por lo tanto tendrás que reformarlo. El, ese intento o esa tozudez, si queremos, de ir paso a paso para adelante sin pretender quemar etapas, me parece, porque si no vives lo que hemos visto también en algunos países, unos años de euforia en el que se crece muy rápido y después vas cayendo y es muy difícil revertir esos procesos. Es decir, la paciencia, la santa paciencia y la santa terquedad aquí son esenciales para ir poco a poco mejorando, ¿no? Porque son los avances que consigues a paso lento, son más estables, ¿eh? Que aquellos que consigues, pues yo hablo a veces de una imagen que los judíos sefarditas utilizaban en España, que es la de correr detrás del viento. Si tú para querer estar a la última vas todo el santo día corriendo detrás del viento de la innovación, no acabas de asentarte y saber y situarte tú mismo, ¿no? Temas interesantísimo, pero me reafirmo totalmente en esa sentencia. Sí, sí, sí. Sí, y es también tener la mirada, digamos, tener la conciencia de que la educación es una tarea a mediano y largo plazo, ¿no es cierto? No, no algo que En tiene... realidad, en realidad, si lo pensamos en serio, no sabemos para qué tiempo educamos. Porque no sabes esa frase que has dicho hoy en clase, qué repercusión tendrá para un alumno que quizás de aquí a 30 años, pensando en esa frase, pues produce un giro en su vida y lo convierte, pues qué sé yo, en presidente de la República. No, nunca sabemos, de verdad. Por eso es un poco triste los que intentan planificar toda la educación que no se den cuenta de la riqueza que tiene la realidad precisamente por ser compleja. No todo, la realidad no es domesticable. Hay algunos aspectos de la realidad que pueden ser planificados, pero en conjunto es que tú desconoces de verdad las repercusiones de lo que estás haciendo. Ahora bien, si lo miramos estadísticamente, obviamente, pues es que la primera condición para una reforma de éxito es que todos los implicados se la crean. Y ganarse el consenso colectivo es una labor compleja, es una labor ardua. Y Gregorio, cuando hablabas, ¿no es cierto?, de Ujú. esta tarea de la educación, de no tener miedo a mirar hacia atrás, sino buscar lo que sea mejor, Claro, pensaba también en esta idea aristotélica del justo medio, ¿no es cierto?, esta búsqueda claro. del justo medio Ujú. entre dos extremos, ¿no es cierto? Y parecería que en un extremo está la búsqueda de la novedad por la novedad misma, y en el otro extremo también está pensar que todo pasado fue mejor, ¿cierto? Todo lo bueno está antes y ahora está todo mal, ¿no es cierto? Eh, Mira, la actitud es lo que importa, ¿eh? Hay una escuela en estos momentos en Granada que han recuperado el trivium y el quadrivium, los instrumentos medievales, y por lo que yo sé, con muy buenos resultados. Pero claro, esto tú no lo puedes generalizar. Sería un desastre que ahora dijéramos, nueva ley de educación, obligatorio el trivium y el quadrivium. Sería absurdo, ¿no? Bueno, yo creo que esa escuela ha encontrado el punto medio para resolver en sus propios problemas y sus propias necesidades. Además, con un fenómeno que hoy es nuevo en la educación y es muy interesante. Hasta ahora, en general, la educación había ignorado todos los aspectos de marketing, ¿no?
Hoy, en una situación de descenso demográfico que en Europa clamoroso, pues cuando el descenso demográfico afecta a las matrículas de los centros educativos, pues entonces tienes también que buscar tu propia definición personal. Bien, Aristóteles cuando habla del punto medio está diciendo algo muy importante y es que el punto medio no es una medida geométrica que tú puedas establecer para todos. El punto medio es lo que tienes que buscar para ti, sabiendo cuál es tu situación, cuál es el exceso, cuál es el defecto y tienes que buscarlo. De hecho, podríamos decir que el auténtico punto medio es la búsqueda del punto medio. ¿No? Porque las circunstancias siempre van a estar cambiando. Lo que decíamos antes, ¿no? De la necesidad de preparar a los alumnos para el mundo real. Las circunstancias siempre, incluso tú te encuentras con mucha frecuencia que lo que va bien en el curso de segundo A, en el de segundo B no acaba de funcionar. Y tienes que reequilibrar, ¿no? Ese punto medio. Pero me parece sí que la ambición por el punto medio, aquí le doy toda la razón a Aristóteles, es lo que nos permite esa actividad de búsqueda, de cétesis, decía Platón, que es esencial, ¿no? Sí, Para reactualizarse. Digamos que esa actitud es inherente a la educación, al educador. No es ni nueva ni antigua, es inherente. Con respecto a lo que decías, pues efectivamente, sería tan absurdo como decir que algo es bueno porque es nuevo, es decir que algo es malo porque es viejo. Fíjate tú, si eso lo aplicásemos a todos, ¿qué pasaría con la respiración que llevamos practicándola tantos siglos? ¿De ahí vamos a decir que eso es malo? Pues depende, ¿no? Depende las cosas, cómo las miramos, cómo las evaluamos. Pero creo que hoy lo que ha hecho un especial daño a la escuela es el discurso de que, como en el futuro todo va a cambiar, tenemos que cambiar también toda la escuela. A mí eso me parece que ha hecho un daño terrible porque nos ha hecho olvidar los fundamentos que sustentarán el futuro sea cual sea. Estoy pensando, pues básicamente en lengua y matemáticas. Es decir, sea el que sea el futuro, si estamos viendo, es decir, las tecnologías o los aparatos tecnológicos que llegan al mercado cambian, pero todos ellos funcionan con un lenguaje matemático y todos ellos vienen con un manual de instrucciones. ¿M? La lengua y las matemáticas no van a dejar de ser de rabiosa actualidad. y bueno, sobre eso en concreto, pensaba en las pruebas PISA, ¿cierto? Sí. Los últimos resultados arrojan que en Uruguay el 57% de los uruguayos de 15 años no logra resolver un problema matemático y el 41% no logra entender un texto simple. Yo pensaba, digo, algo no está funcionando, porque me acordaba de mi abuelo, que un inmigrante que vivió en la pobreza mucho tiempo, cursó hasta tercer grado de primaria nomás, pero cuando yo lo conocí de grande, se ve que algunas cosas hizo bien porque podía Ujú. leer cualquier cosa, tenía una biblioteca increíble que la había leído y era capaz de comunicarse con cualquiera y solo había cursado hasta tercer grado de primaria. Yo me pregunto, un alumno que pasa, digamos, 15 años más o menos de su vida en el colegio, ¿cómo puede ser que termine el bachillerato con serias dificultades en estas áreas, ¿cierto? Junto con una gran proliferación de asignaturas en paralelo. O sea, hay muchas materias, pero al final parece que nos estamos perdiendo las cosas básicas, ¿cierto? Y fundamentales, que son base para otras, como decía recién. A la escuela se le pide por una parte todo y con frecuencia se lo piden los mismos que la critican. ¿Mm? Que por una parte dice, pues, y después, venga, cualquier problema social se apunta a la escuela para que lo resuelva, ¿no? Pero eso es un problema de educación, eso, cual sea el que sea, se apunta a la escuela. La escuela no tiene una capacidad infinita de resolver todos los problemas. La escuela, me gusta insistir en esta idea, yo digo que la escuela es una noble causa imperfecta. ¿M? Es noble, yo creo que no hace falta justificar su nobleza. ¿Es imperfecta? Sí, no hace falta más que mirar nuestras prácticas. Ahora bien,
el hecho de que sea noble y al mismo tiempo imperfecta nos sitúa ante el reto de qué es lo que vamos a subrayar, su nobleza o su imperfección. ¿Mm? Porque nuestra conducta hacia esos dos elementos será decisiva para incrementar el uno o incrementar el otro. Con respecto a PISA, me he pasado tantas horas estudiando los datos de PISA, comparando y tal, pues solo recientemente me di cuenta de lo esencial para interpretar PISA. Yo no sé si los que lo han diseñado en la OCDE son conscientes de ello, perdonad, pero en la práctica PISA es un test de inteligencia piagetiano. Me gustaría que esto lo analizasen ustedes y veríamos, aquí tendríamos un campo de investigación muy, muy interesante. Creo que los dos niveles superiores de PISA, ya sabes que los resultados de PISA se ofrecen en distintas franjas, pues bien, los dos niveles superiores de PISA reflejan o recogen al porcentaje de alumnos de 15 años que tienen un pensamiento formal, en el sentido de piagetiano del término, un pensamiento formal. Los dos niveles inferiores recogen el porcentaje de alumnos que tienen un pensamiento estrictamente concreto, del que le falta un pensamiento, pues eso, conceptual, formal, sino que están muy sujetos a su propia experiencia, a su propia biografía, a sus propias emociones. Y después están pues los otros, los que están medio. Yo lo que creo que si esta hipótesis es cierta, y yo creo que la es, lo que podemos hacer para evaluar un país es, os animo a que lo hagáis porque es muy interesante, qué porcentaje de alumnos tenemos en las dos franjas superiores y qué porcentajes de alumnos tenemos en las dos franjas inferiores. Porque como no tengamos el mismo porcentaje, uno muy parecido, y ustedes no lo tienen de ninguna manera, y tienen muchísimos más porcentajes que abajo, bueno, digamos que las diferencias porcentuales lo que marcan no es un problema genético de la población, sino problemas pedagógicos. Me atrevería a decir que sería comprensible en torno a un 8-10% de alumnos en las franjas de abajo y un 8-10% de alumnos en las franjas de arriba. Estamos hablando de las dos y las dos, ¿no? Pero cuando te encuentras un 4% de alumnos en las franjas de arriba y un 35% de alumnos en las franjas de abajo, ahí hay un problema muy, muy serio, porque, insisto, no estamos valorando conocimientos. En PISA no se miden conocimientos, se mide la capacidad de operar con problemas. Y los problemas se plantean de tal manera que su grado de dificultad creciente va apuntando de lo concreto a lo formal. Entonces, para la puntuación que obtienes en PISA, lo que te indica en realidad es hasta qué nivel has llegado. Bien, eso les animo de verdad a que lo miren muy despacio, con mucho interés, con mucha atención, porque verán hasta qué punto esto es determinante, ¿no? Si nos falla ese pensamiento formal, nos está fallando un elemento esencial para integrarnos de manera activa en la sociedad del conocimiento. En España tenemos comunidades con un 5% arriba y un 30% abajo, que me parece un desastre. Sin embargo, en los países orientales, que yo creo que ha llegado la hora de tomárselos en serio, en los países orientales es al revés, pueden tener un 30% de alumnos arriba y un 5% abajo. Pero fíjense que cuanto más alto sea el porcentaje de alumnos en las dos franjas de arriba, más capital humano está generando un país. Y cuanto más pobre, menos capital humano está generando un país. Es decir, que si lo miras desde esta perspectiva y pones los datos de PISA, y además pueden ustedes seguir desde no sé si ustedes entraron en el 2000 o en el 2003, el primero, es igual. Si van viendo la evolución de los resultados de PISA y viendo cómo varían los porcentajes de arriba y abajo, se darán cuenta cuál es su trayectoria, si su trayectoria es descendente o su trayectoria es ascendente. Eh, Creo de verdad que hay que tomarse en serio PISA, no como un instrumento perfecto, no tenemos instrumentos perfectos para evaluar nada, incluso los
con toda su parafernalia tecnológica, a veces te hacen un diagnóstico equivocado, ¿no? Te- eh, eh, Son humildes, hay que reconocer, pero PISA nos ofrece, para mí, lo más importante es que si tú sigues los resultados de un país a lo largo de estos años, puedes ver con mucha claridad su trayectoria. Y eso sí que creo que es objetivo. Muy bueno, muy bueno. Y en este análisis, un elemento importante para algunos países es la cuestión de la pobreza. Es decir, cómo afrontar el desafío de elevar la calidad educativa, la mejora de los estudiantes en contextos vulnerables, ¿no es cierto? En países donde el nivel de pobreza es Mira, muy grande. la pobreza es una desgracia, ¿no? Lo primero. Porque es que además, y esto lo sé porque lo he seguido muy de cerca, la República Dominicana ha hecho un esfuerzo descomunal para poder dedicar el 4% del PIB a la educación. Descomunal. Pero claro, cuando eres un país muy pobre, el 4% no es nada. Es decir, te supone un esfuerzo presupuestario enorme, enorme, pero lo que es de verdad, cuando tú lo miras en dólares por alumno, pues es realmente muy poco. Sin embargo, en estas circunstancias, creo que el gobierno dio un mensaje claro al país. Tenemos que esforzarnos. ¿Eh? Tenemos que esforzarnos al máximo por la educación. Y la prueba es que la República Dominicana se ha separado para mejor de los países que tienen una renta per cápita similar a la suya. Creo que es muy interesante lo que ha pasado ahí en la República Dominicana, ¿no? Que es un país claramente pobre, bueno, pues con situaciones en algunos casos pues muy complejas, pero que ha dado ese mensaje decisivo, ¿no? El gobierno va a dedicar un 4%. Sabemos que eso es poco, pero la causa es una causa colectiva. ¿Eh? Por eso creo eh, que magisterio en general pierde dignidad cuando enfocas tu trabajo solamente en función del sueldo que cobras. Y no estoy diciendo que el sueldo no sea importante. ¿Cómo no va a ser importante? Cuanto mayor, mejor. Es decir, pero cuando tú enfocas eso solamente desde el sueldo, pierdes la perspectiva, en su sentido etimológico, la perspectiva republicana de las cosas. Es decir, que aquello que decía Cicerón, res publica, res populi, ¿no? Pues que lo que pasa en la comunidad es lo que te pasa a ti, ¿no? Y eso creo que no, estoy firmemente convencido que no se puede perder. Y si lo perdemos, acabamos perdiendo todo. El país y los docentes. Y los alumnos, claro, y las familias. Y entras en un círculo vicioso terrible. Una última pregunta, Gregorio, para ya dejar Sí, paso al resto. Eh, Hablamos bueno, el tema de la innovación o la mejora y sí. mencionaste algunas cosas que tienen que permanecer en la educación. Pero si tuvieras que elegir el corazón de la educación, es decir, aquello que no puede perderse a costa de que la educación desaparezca, ¿sí? ¿Qué es lo permanente, lo que no puede dejar de estar? Mira, hay una expresión que utilizaban los místicos del siglo de oro que a mí me gusta mucho. Es elevarse así por encima de sí. ¿Ah? Creo que esa actitud de elevarte a ti mismo por encima de ti mismo, es la quinta esencia de una persona educada. Obviamente hay que completarlo con muchísimas cosas, pero si me pides cuál es el núcleo, el centro, lo que para mí es el tuétano, aquello sine qua non, es decir, si falla eso, falla todo lo demás, es esto, ¿no? La voluntad de ponerte a ti mismo por encima de ti mismo y tirar de ti hacia arriba, ¿no? Porque hay que decir las cosas con mucha claridad. En estos momentos en los que estamos viendo fenómenos muy curiosos y al mismo tiempo muy preocupantes, por ejemplo, la sobreprotección de los niños. Yo suelo decir que la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Eh? Pero estamos viendo eso, ese fenómeno de sobreprotección,
acompañado con una cierta, ¿cómo os diría yo? Una cierta necesidad de mostrarse bueno ante los niños, ¿no? De una cierta eh, hipervalorización de la infancia. Pues bueno, en estas circunstancias hay que tener muy claro que como profesor puedes ser el mejor profesor del mundo. Y como mejor profesor del mundo harás todo lo posible por acercarte a tu alumno. Pero como el alumno no ponga algo de su parte, el encuentro será imposible. Es decir, la conciencia de la libertad del alumno hay que mantenerla viva, porque si le negamos esa libertad, le negamos la responsabilidad. Es decir, el alumno tiene que, aunque solo sea medio paso, pero como no de avance un poco hacia el profesor, por muy bueno que sea el profesor, nunca va a haber pues ese contacto, esa relación cara a cara que te va a permitir la educación. Pero insisto, si yo eso me tuviera que quedar, que yo creo que es el problema y además que no caduca nunca. Es decir, que lo llevas contigo y te das cuenta perfectamente, pues, cuando estás más lejos o más cerca de ti mismo, ¿no? Bueno, esa conciencia que no quisiera plantearla de manera dramática, con frecuencia de ser irónica. Es decir, serás tonto, hijo, mira lo que has hecho, ¿no? ¿A qué viene esta actitud? ¿A qué viene esta respuesta que has dado? ¿A qué viene? Un poco reírte de ti cuando sea preciso y tomarte en serio también cuando sea preciso. Pero para mí es eso, ¿no? Esa actitud de no mirarte de frente, sino desde encima. Porque si has subido allá arriba, de ti puedes tirar para arriba. Bueno, muchas gracias, Gregorio, muchas gracias. Ujú. Entonces, ahora, bueno, damos paso a las preguntas. Tenemos ahí unos minutos más. No hay nada en el chat, así que si lo prefieren, pueden prender el micrófono y hacer una pregunta. Está a disposición, Gregorio. Es un mano a mano, para aprovechar la oportunidad de... Yo tengo algunas todavía, me había anotado varias, pero Pues aprovechemos si quieres. Y ahí mientras tanto que Josefina, las apunten. ahí Josefina Bassani levantó la mano, así que Sí, Josefina, buenas tardes, ¿cómo están? Pues Un placer escucharlos. muchas gracias. Quería preguntarle, porque hoy hace un ratito había dicho el tema de estar constantemente pensando en que el futuro va a cambiar y que, bueno, lo que conocemos va a cambiar y que nos olvidamos de pensar en los fundamentos y en los principios. Eh, Yo vengo del palo de la filosofía y mi interés en realidad está en la preocupación de si dejamos de lado esta disciplina, la idea de pensar, bueno, si nuestros problemas siempre son los mismos, si evolucionamos, pero con las mismas preguntas, cómo eso se vería reflejado en un futuro tan cambiante y tan amenazado por la tecnología, eso cómo se traduce a educar hoy desde una concepción filosófica. Espero se haya entendido la pregunta. Muchas gracias. sí. Bueno, la pregunta requiere varias noches, para responderla, pero es interesantísima. Sí, mira, yo diría que lo que hay que salvar en el mundo por encima de todo, y esa es una misión que tenemos encomendada a cada uno de nosotros, de la cual no puedes dimitir sin dimitir de tu propia humanidad, es preservar lo que Platón en el Fedón llama el logos. eh, eh, Él está hablando, para situarnos en la situación en la que está. Sócrates está intentando defender la inmortalidad del alma y no le acaban los argumentos no lo acaban de defender. Y él está decidido a demostrarla y ve que la cosa no sale, ¿no? Y entonces en el momento más duro de la reflexión, Sócrates dice una cosa muy hermosa. Dice, las dificultades que nos presenta el lenguaje, la misología, no puede hacernos misántropos. Es decir, las dificultades del lenguaje no nos pueden hacer huir, ¿no?, de las cosas humanas. Por lo tanto, la filología, el amor al logos, nos hace filántropos. ¿eh? Creo que ese concepto de filología en sentido amplio, no en sentido estrictamente de facultad de letras,
sino de amor al logos en sus dimensiones, ¿eh? En matemática, artística, pues en todas las dimensiones del humano. Debemos preservarlo, además, en la situación en la que de manera más manifiesta se hace visible, que en las que es en la relación cara a cara. Dicho esto, tengo que decir, aquello de Juan Pablo II hay que repetirlo todas las veces que haga falta. No tengáis miedo. No tengáis miedo a nada, no tengáis miedo a las tecnologías. ¿Por qué tener miedo a las tecnologías? Si las tecnologías no hacen sino amplificar posibilidades que ya estaban en nosotros. Pero a veces cuando se dice, es que las tecnologías hacen de nosotros, no hacen de nosotros nada. Es decir, lo que hacen es sacar a flote, permitir que afloren posibilidades que ya estaban en nosotros. En cierto sentido, entonces, y esto para mí es una idea central, las tecnologías no son más que prótesis antropológicas que amplifican posibilidades nuestras, que ya están ahí y las amplifican. Por lo tanto, si las tecnologías amplifican nuestras posibilidades, el objeto central es formarnos a nosotros mismos y alimentar las posibilidades más valiosas, porque será eso lo que amplifiquen las tecnologías. Dicho de otra manera, creo que nunca ha sido más urgente que ahora el humanismo. Nunca ha sido más urgente que nunca la decisión de ser humanos. Y eso me pueden decir, eso es un poco hiperbólico. No, no, lo afirmo. O el ser humano es también resultado de una decisión. De esa decisión, pues eso, de situarte a ti por encima de ti, etcétera, etcétera. No tengan ustedes miedo. No tengan ustedes miedo. Es cierto que a veces eh, eh, hay una unión muy extraña entre lo que aparentemente son discursos pedagógicos serios e intereses industriales. Y yo a veces he hablado de la confabulación pedagógico-industrial. ¿Eh? Porque fíjense que, por ejemplo, podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero durante años se ha estado diciendo que el 65%, además este porcentaje tan redondo, el 65% de los alumnos que hoy comienzan la escuela trabajarán en el futuro en trabajos que aún no existen, con tecnologías que ni pensamos que existirán, para resolver problemas que hoy nos resultan inimaginarios. Pues bien, primero, si este porcentaje fuera cierto, que es una invención, eso me lo he estudiado muy a fondo, si ese porcentaje fuera cierto, querría decir que el 35% van a seguir trabajando en trabajos que ya existen. Y un 35% de seres humanos no es un porcentaje negligible. Hay que tomarlo en serio. Después nos podemos plantear, ¿y hasta ahora cómo las personas han ido adaptándose al cambio de los tiempos? ¿Qué es lo que les ha permitido adaptarse mejor? Pues bueno, en cada país es distinto, cada país tiene que valorar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Oye, pues creo que me estoy alargando demasiado, pero es que la pregunta es muy, muy sabrosa, ¿eh? Pero, bueno, resumiendo, no tengan miedo y tomémonos muy en serio la defensa del logos filantrópico, ¿eh? Para no acabar en la misantropía, sino en la filantropía. Muchas gracias. Ahora Juan Ignacio Mació, levanto la mano. Sí, buenas tardes. Hola, Primero, buenas tardes. este, agradecer mucho la instancia esta y admitir que estoy maravillado bueno, con poder estar así en esta situación, porque al menos en mi caso no se puede todos los días escuchar así un diálogo tan enriquecedor, digámosle. Pero yo lo que quería preguntar era, porque ustedes han estado hablando mucho de la repercusión del profesor en los alumnos, en el grupo en Sí. general. Totalmente de acuerdo. Pero también quería preguntar si el estudiante en sí puede tener, o sea, no en el profesor, o sea, sí en el profesor, pero además también en el grupo en sí como colectivo. Si el Sí, estudiante... sí, claro. Sí, sí, sí.
La pregunta es interesantísima, pero además está en consonancia con algunas de las investigaciones punteras más interesantes, que es la importancia de lo que se llaman los pares, ¿no? En las personas similares a ti, tus compañeros de clase. ¿Mm? Eso sabemos perfectísimamente que es un elemento esencial de calidad o de pobreza educativa. En muchísimos sentidos. Pensad, por ejemplo, algo que yo insisto mucho en esto y a veces veo entre profesores que me responden con unas miradas perplejas. ¿Saben cuál es el mayor beneficio o quién sale más beneficiado de la disciplina en el aula? El pobre, que es el que más necesita el tiempo, aprovechar el tiempo. Un alumno disruptivo en un aula es un gran consumidor de tiempo, enorme un consumidor de tiempo. A veces las aulas, y eso si miramos nuestra propia biografía creo que estaremos de acuerdo, a veces el clima de una clase depende de 3, 4 personas, que son las que, pues, de cierta manera arrastran a los demás. A veces, y esto digo que hay estudios muy, muy interesantes, aprendes mucho más de la explicación de tu compañero que de la explicación del profesor, porque tu compañero puede conectar muy bien con tu situación, ¿no? Con tu situación, con tu disponibilidad, con tu lenguaje, con tus conocimientos previos. Sin ninguna duda, por eso yo insistí antes, que haga lo que haga el profesor, el alumno tiene que dar un paso, un pequeño paso hacia adelante. No me estoy refiriendo por una parte, sí, me estoy refiriendo por una parte al alumno individual, pero también al conjunto de la clase. Insisto en que cuestiones como el currículum o como la disciplina, o si quieren, por utilizar una expresión que ahora se utiliza cada vez más, pues el clima escolar, ¿no? Todas estas cosas tenemos que tener presente que son elementos esenciales de la equidad. Es decir, que la disciplina no es, ¿cómo os diría yo?, el afán de un profesor por mandar. No, no, la disciplina entendida como la enseñanza de la autodisciplina, que para mí eso es la disciplina. Tiene una disciplina que se limita a que el profesor manda y los alumnos obedecen, no te ayuda a crear en tu autodisciplina. Creo que el papel es este, ¿no? De la disciplina, fomentar la autodisciplina. Pero cuando eso lo vas consiguiendo, los más beneficiados son siempre los pobres, que son los que más lo necesitan. Has tocado un tema realmente esencial y muy bonito, ¿eh? La importancia de los pares, de las dinámicas de alumnos. Por eso hay herramientas que son muy útiles y muy fáciles de hacer, como es un sencillo sociograma, que te dan muchísima información sobre las dinámicas del aula y que un profesor debe, yo creo que debe manejarla. Gracias. Gracias, Gregorio. No sé si hay alguna otra pregunta. No. No sé si hay alguien que iba a preguntar ahí. Yo tengo una pregunta. Muy bien, Sí. Martín Soterio. Sí, sí, adelante nomás. Bueno, primero, buenas noches a los presentes. Eh, También aprovecho para agradecer la presencia del maestro Luri y bueno, el doctor García que ha coordinado esta charla tan interesante. Bien, yo antes de hacer una pregunta, porque creo que no es una pregunta que se puede hacer de ligera, quisiera hacer un análisis histórico, aunque un poco sucinto, superficial, si se quiere, ¿no? Pero creo que es importante comenzar por el mismo. Y también agregar que atañe fundamentalmente a secundaria, que es donde me desempeño, porque la primaria tiene sus propias lógicas. Em, Esto es casi un hecho consumado, digamos, que a lo largo de las sucesivas reformas que han ocurrido en el tiempo, bien, tanto en Uruguay como en otros lados, se ha requerido cada vez menos rigor académico, bien, para con los alumnos. Es decir, hay una suerte de tensión entre la ampliación de la cobertura y las necesidades de cada vez más credenciales que lleva a la falta de rigor. Digo que primaria discurre por otro lado porque primaria tuvo su pico a principios del siglo XX donde, digamos, rigor académico y cobertura se conjugaron y de ahí el ejemplo que citaba hoy el doctor García, ¿no? Respecto a su abuelo. Ese es un ejemplo muy puntual, pero en definitiva de alguna manera encarna eso. Ahora bien, en esta lógica,
mi pregunta concreta es, ¿qué puede hacer uno como individuo para modificar esa realidad, ¿no? Más allá del plano onírico, donde, bueno, puedo arreglar todo, teóricamente, y pensando también que el estudiante, en definitiva, es un rehén de esta lógica, que es bastante determinante, si se quiere. Y para rematar, teniendo en cuenta que estamos en un punto donde cada vez se les requiere más credenciales a los docentes y menos van a poder bajar a tierra en el campo de lo concreto esas credenciales que se les demandan. Entonces, no sé si quedó medio entreverado, pero en definitiva me gustaría saber cómo podemos resolver eso, ¿no? Es un poco... Bueno, si yo supiera cómo resolver eso, ahora mismo escribiría un bestseller mundial, ¿eh? Pero sí que creo que tengo algunas pistas, ¿eh? Porque he pensado mucho en esa cuestión. Efectivamente, se quiere reconocer o no, y no sé por qué los políticos no lo acaban de reconocer, ha habido una pérdida de densidad, ¿eh? En la educación, una pérdida de densidad, que a mi modo de ver, donde más se manifiesta es en la pobreza lingüística de los alumnos. ¿Mm? Em, pues libros que leían nuestros padres, hoy resulta que no los pueden leer nuestros jóvenes, no porque la temática se haya vuelto anticuada o porque el tema sea muy abstracto, sino simplemente porque el lenguaje les parece demasiado difícil. Bien, me pregunta usted eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo creo, primero, que hay que tener muy claro, estés en primaria o en secundaria, lo que yo llamo los puntos de fractura del sistema. Todo sistema educativo tiene algunos puntos en los que se producen las fracturas, es decir, los cambios de trayectoria. Tú ves que en ese momento aparecen trayectorias divergentes entre los alumnos. Un primer punto de fractura, hay más, pero para sintetizarlo mucho, serían los 9 años de edad. Cada vez estoy más convencido que a los 9 años, en España sería tercero de primaria, es el momento esencial de la vida académica de un alumno. ¿Por qué? Porque en ese momento vive una revolución intelectual muy interesante. El niño pasa de aprender a leer a aprender leyendo. Y ese paso, que parece un juego de palabras, es esencial. Pasar de aprender a leer a aprender leyendo únicamente lo pueden hacer los que tienen una competencia lingüística suficiente para que leer les resulte fácil. Porque como no les resulte fácil, entonces van a generar anticuerpos contra la lectura. Y es ahí, en ese momento, donde tú ves que alumnos o niños que han estado muy igualados, aparecen trayectorias diversas. Ese es un momento. Otro momento en el que se producen puntos de fractura importantes, pues son eso, los 15 años. Los 15 años, al final de la educación obligatoria en España. Que estás viendo también, pues, cómo competencias básicas, los que no las han adquirido, las tienen muy difíciles de adquirir. Pues bien, si nosotros nos centramos en lo que ocurre con los 9 años, vemos que los niños que fracasan en ese paso de pasar de aprender a leer a aprender leyendo, son los que acaban desarrollando un rechazo a la institución, como propia institución. ¿Eh? Y que son esos niños que tienen tan somatizada su experiencia del fracaso que ya no les importa, pues nada, que los expulses de clase, que les pongas... Y ahí, en este sentido, quiero decir, yo creo que la secundaria debería ser muy consciente de que muchos de sus problemas se generan con la primaria. Bien, dicho esto, hay dos deberes que por deontología profesional un profesor no se puede permitir ignorarlos. Y si los ignora, debiera devolver el sueldo al ministerio. ¿Cuáles son esos deberes? Primero, el optimismo. Es decir, un profesor pesimista es una contradicción terminis. Es decir, si tú no tienes confianza en que lo que haces es útil y es valioso, ¿qué demonios haces ante un grupo de niños? Yo sé que hay momentos, y eso los hemos pasado todos, que es imposible ser optimista. Hay momentos en los que te sale todo mal, que tienes problemas con los compañeros, con dirección, con todo el mundo, y estás hundido en la miseria. Pero también lo importante son las trayectorias. Si no son
optimistas, ningún método que apliquemos va a tener éxito. Y segundo, nuestra formación. Nuestra formación. No hace mucho me preguntaban aquí en España a qué edad tenían que leer los niños el Quijote. Yo les contesté que a mí eso no me preocupaba en absoluto. No me preocupaba que los niños leyeran o no leyeran el Quijote. Lo que me preocupaba es que los profesores se lo hayan leído. Porque si los profesores se lo han leído, tienen una experiencia de un español riquísimo, con pues, unos giros sintácticos maravillosos, y además, pues un día contarán un refrán, otro día contarán una historia. Quien dice el Quijote, pueden poner ustedes los libros que quieran, pero eso hay que conocerlo. Tú no puedes decir, yo soy maestro y no soy lector. Es que eso, si nos diéramos cuenta de la importancia, había un monje benedictino aquí en Cataluña que decía que nuestro deber principal es empalabrar el mundo, dar palabras a las cosas. Lo que no sabemos nombrar no existe, se nos pasa desapercibido. Por eso yo sostengo e insisto en esto, que una experiencia no es educativa si no ha incrementado la riqueza lingüística de un alumno. Sea la que sea, hagas lo que hagas, que al menos una palabra, un giro sintáctico, alguna cosa. Pero para eso necesitas hablar bien. Tú no puedes animar a tus alumnos a que lean si no te ven con un libro bajo el brazo. Y esas dos cosas, podríamos decir muchas más, pero me concreto con estas tres cosas. Primero, tener claros los puntos de fractura del sistema. Y te diría que en cada escuela también o en cada centro hay un momento que es especialmente crítico. Segundo, el optimismo. Y tercero, la formación. Porque si no estás bien formado, no puedes analizar las causas del error de tu alumno. Si no dominas, si no sabes matemáticas, es muy difícil que tú entiendas dónde se ha equivocado tu alumno al realizar un problema, ¿no? Al resolver un problema. Y tú estás allá para convertir el error del alumno en una oportunidad de aprendizaje. Es decir, podríamos plantearlo, esto me parece desde un punto de vista moral, me parece muy importante. Podríamos decirlo de esta manera. El alumno suele dar la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Lo que pasa es que la pregunta que se hace él mismo y la pregunta que le hemos hecho nosotros a veces no coinciden. Pero esa divergencia es extraordinariamente importante pedagógicamente porque te muestra la dificultad que supone ese aprendizaje para ese alumno, la carga cognitiva de un aprendizaje, ¿no? Yo insisto mucho en que el error ha de ser una oportunidad de aprendizaje y creo además que es una de las maneras de ganarte el prestigio como docente, de no limitarte a decir esto mal, 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 tienes un 0, sino vamos a ver cuáles son las lógicas que te han llevado al error para que pensemos en ellas y veamos corregirlas. En fin, dicho esto, de verdad, lo primero de todo, por encima de todo, es el optimismo. Creer que hay un maestro que me gusta mucho, Geoffrey Canada, en Nueva York, que cuenta que un día pues oyó decir que Superman no existía y fue corriendo a su madre a contárselo, ¿no? Y la madre no entendía por qué lloraba y él dice, porque si no existe Superman, ¿quién nos va a sacar del gueto? Pues bien, voy a decir algo ahora que sonará a muchos maestros un poco cursi, pero me da igual, el amor siempre tiene un componente cursi. Cada maestro debiéramos llevar debajo de nuestra ropa la capa de Superman. ¿No? La capa de Superman. Es decir, por la mañana al vestirnos nos ponemos la capa de Superman y después la ropa. Quiero deciros que ese niño que está pidiendo nuestra ayuda necesita un Superman y ese podemos ser nosotros, pero te lo tienes que creer, sabiendo también que vas a fracasar muchas veces, etcétera, ¿no? Y que vas a tener días malos. Interesantísima la pregunta. Muchas gracias, Gregorio, muchas gracias. Bueno,
Bueno, ya estamos en hora y creo que parte del cierre que acabas de hacer es genial. Creo que es el broche de oro a este encuentro y que nos anima. Escuchándote, que lo que siento es esto, ganas de seguir adelante, digamos. Claro, claro. De, Sí, de- sí. de decir esto vale la pena, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. bueno, te agradezco en nombre de todos, ahí ya han dejado algunos comentarios también. Así que, bueno, fue un honor tenerte nuevamente entre nosotros, por lo menos ahora de forma virtual. Pues hasta siempre. ¿Ah? Gracias. Hasta siempre. Un abrazo enorme. Muchas gracias, ¿Ah? Gregorio. Gracias, Gracias a todos los que Gregorio. se han conectado también. Escúchame, ¿has desconectado ya? ¿Puedo desconectar? Che, ahora voy a dejar de grabar, así que Por eso.